Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy exploraremos una narración sobre cómo Jesús trae consigo el reino de Dios de una manera nueva, a través del amor y sin poder terrenal. Este mensaje es clave porque invita a la conversión y nos muestra cómo la gracia y la humildad se entrelazan en su enseñanza. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Vamos a empezar. El Evangelio del Reino de Dios. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en la buena noticia. Con estas palabras, el evangelista Marcos describe el comienzo de la vida pública de Jesús y, al mismo tiempo, recoge el contenido fundamental de su mensaje. También Mateo resume la actividad de Jesús de este modo: recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Ambos evangelistas definen el anuncio de Jesús como Evangelio. Pero, ¿qué es realmente el Evangelio? Recientemente, se ha traducido como buena noticia. Sin embargo, aunque suena bien, queda muy por debajo de la grandeza que encierra realmente la palabra evangelio. Este término forma parte del lenguaje de los emperadores romanos, que se consideraban señores del mundo, sus salvadores, sus libertadores. Las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios, independientemente de que su contenido fuera especialmente alegre o agradable. Lo que procede del emperador, esa era la idea de fondo, es un mensaje salvador, no simplemente una noticia, sino una transformación del mundo hacia el bien. Cuando los evangelistas toman esta palabra, que desde entonces se convierte en el término habitual para definir el género de sus escritos, quieren decir que aquello que los emperadores, que se tenían por dioses, reclamaban sin derecho, aquí ocurre realmente. Se trata de un mensaje con autoridad que no es solo palabra, sino también realidad. En el vocabulario que utiliza hoy la teoría del lenguaje se diría así: el Evangelio no es un discurso meramente informativo, sino operativo, no es simple comunicación, sino acción, fuerza eficaz que penetra en el mundo, salvándolo y transformándolo. Marcos habla del Evangelio de Dios. No son los emperadores los que pueden salvar al mundo, sino Dios. Y aquí se manifiesta la palabra de Dios, que es palabra eficaz. Aquí se cumple realmente lo que los emperadores pretendían sin poder cumplirlo. Aquí, en cambio, entra en acción el verdadero Señor del mundo, el Dios vivo. El contenido central del Evangelio es que el reino de Dios está cerca. Se marca un hito en el tiempo, sucede algo nuevo. Y se pide a los hombres una respuesta a este don: conversión y fe. El centro de esta proclamación es el anuncio de la proximidad del reino de Dios, un anuncio que constituye realmente el núcleo de las palabras y la actividad de Jesús. Un dato estadístico puede confirmarlo: la expresión reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento 122 veces, de ellas, 99 se encuentran en los 3 evangelios sinópticos y 90 están en boca de Jesús. En el Evangelio de Juan y en los demás escritos del Nuevo Testamento, el término tiene solo un papel marginal. Se puede decir que, mientras el eje de la predicación de Jesús antes de la Pascua es el anuncio de Dios, la cristología es el centro de la predicación apostólica después de la Pascua. ¿Significa esto un alejamiento del verdadero anuncio de Jesús? Es cierto lo que dice Rudolf Bultmann, de que el Jesús histórico no tiene cabida en la teología del Nuevo Testamento, sino que, por el contrario, debe ser tenido aún como un maestro judío que, aunque deba ser considerado como uno de los presupuestos esenciales del Nuevo Testamento, no forma parte personalmente de él. Otra variante de estas concepciones, que abren una fosa entre Jesús y el anuncio de los apóstoles, se encuentra en la afirmación, que se ha hecho famosa, del modernista católico Alfred Loosey: Jesús anunció el reino de Dios y ha venido la Iglesia.
Son palabras que dejan ver ciertamente ironía, pero también tristeza, en lugar del tan esperado reino de Dios, del mundo nuevo transformado por Dios mismo, ha llegado algo que es completamente diferente, y que miseria. La Iglesia. ¿Es esto cierto? La formación del cristianismo en el anuncio apostólico y en la Iglesia edificada por él significa, en realidad, que se pasa de una esperanza frustrada a algo diverso. El cambio del sujeto reino de Dios al de Cristo, y, con ello, el surgir de la Iglesia, supone verdaderamente el derrumbamiento de una promesa, la aparición de algo distinto. Todo depende de cómo entendamos las palabras reino de Dios pronunciadas por Jesús y qué relación tiene el anuncio con él, que es quien lo anuncia. Es tan solo un mensajero que debe batirse por una causa que, en último término, nada tiene que ver con él, o el mensajero es el mismo el mensaje. La pregunta sobre la Iglesia no es la cuestión primaria. La pregunta fundamental se refiere, en realidad, a la relación entre el reino de Dios y Cristo. De ello depende, después, cómo hemos de entender la Iglesia. Antes de profundizar en las palabras de Jesús para comprender su anuncio, sus acciones y su sufrimiento, puede ser útil considerar brevemente cómo se ha interpretado la palabra reino en la historia de la Iglesia. En la interpretación que los santos padres hacen de esta palabra clave, podemos observar tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión cristológica. Orígenes ha descrito a Jesús, a partir de la lectura de sus palabras, como autobasileía, es decir, como el reino en persona. Jesús mismo es el reino no es una cosa, no es un espacio de dominio como los reinos terrenales. Es una persona, es Él. La expresión reino de Dios, pues, sería en sí misma una cristología encubierta. Con el modo en que habla del reino de Dios, Él conduce a los hombres al hecho grandioso de que, en Él, Dios mismo está presente en medio de los hombres, que Él es la presencia de Dios. Una segunda línea interpretativa del significado del reino de Dios, que podríamos definir como idealista o también mística, considera que el reino de Dios se encuentra esencialmente en el interior del hombre. Esta corriente fue iniciada también por Orígenes, quien en su tratado sobre la oración dice: quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo, y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Puesto que en las personas santas reina Dios, es decir, está el reinado, el reino de Dios. Así, si queremos que Dios reine en nosotros, que su reino esté en nosotros, en modo alguno debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Entonces Dios se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual y, junto con su Cristo, será el único que reinará en nosotros. La idea de fondo es clara: el reino de Dios no se encuentra en ningún mapa. No es un reino como los de este mundo, su lugar está en el interior del hombre. Allí crece y, desde allí, actúa. La tercera dimensión en la interpretación del reino de Dios podríamos denominarla eclesiástica. En ella, el reino de Dios y la Iglesia se relacionan entre sí de diversas maneras, estableciendo entre ellos una mayor o menor identificación. Esta última tendencia, por lo que puedo apreciar, se ha ido imponiendo cada vez más, sobre todo en la teología católica de la época moderna, aunque nunca se ha perdido de vista totalmente la interpretación centrada en la interioridad del hombre y en la conexión con Cristo. Pero en la teología del siglo XIX y comienzos del XX se hablaba predominantemente de la Iglesia como el reino de Dios en la tierra, era vista como la realización del reino de Dios en la historia. Entretanto, la Ilustración había suscitado en la teología protestante un cambio en la exégesis que comportaba, en particular, una nueva interpretación del mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Sin embargo, esta nueva interpretación se subdividió enseguida en corrientes muy diferentes entre sí. El representante de la teología liberal en los comienzos del siglo XX es Adolf von Arnack,
quien veía en el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios una doble revolución frente al judaísmo de su época. Mientras que en el judaísmo todo está centrado en la colectividad, en el pueblo elegido, el mensaje de Jesús era sumamente individualista. Él se habría dirigido a la persona individual, reconociendo su valor infinito y convirtiéndolo en el fundamento de su doctrina. Para Harnack, hay un segundo contraste fundamental. A su entender, en el judaísmo era dominante el aspecto cultural y, con él, la clase sacerdotal. Jesús, en cambio, dejando de lado el aspecto cultural, habría orientado todo su mensaje en un sentido estrictamente moral. No habría apuntado a la purificación y a la santificación cultuales, sino al alma del hombre, el obrar moral de cada uno, sus obras basadas en el amor, serían entonces lo decisivo para entrar a formar parte del reino o quedar fuera de él. Esta contraposición entre culto y moral, entre colectividad e individuo, ha influido durante mucho tiempo y, a partir de los años 30, fue adoptada también por buena parte de la exégesis católica. En Harnack, sin embargo, esto estaba relacionado también con la contraposición entre las tres grandes formas del cristianismo, la católico-romana, la greco-eslava y la germano-protestante. Según Harnack, esta última habría devuelto al mensaje de Cristo toda su pureza. Pero precisamente en el ámbito protestante hubo también posiciones netamente antitéticas. El destinatario de la promesa no sería el individuo como tal, sino la comunidad, y solo en cuanto miembro de ella, el individuo alcanzaría la salvación. El mérito ético del hombre no importaría. El reino de Dios estaría más allá de la ética y sería pura gracia, como se muestra especialmente en el hecho de que Jesús comía con los pecadores. La época de esplendor de la teología liberal finalizó con la Primera Guerra Mundial y con el cambio radical del clima intelectual que le siguió. Pero mucho antes ya se vislumbraba una transformación. La primera señal clara fue el libro La Predicación de Jesús sobre el reino de Dios. En la misma línea iban los primeros trabajos exegéticos de Albert Schweitzer. Se decía entonces que el mensaje de Jesús habría sido radicalmente escatológico, que su proclamación de la cercanía del reino de Dios habría sido el anuncio de que el fin del mundo estaba próximo, de la irrupción del nuevo mundo de Dios, de su soberanía. El reino de Dios se debía entender, por tanto, en un sentido estrictamente escatológico. Incluso se forzaron algunos textos que evidentemente contradecían esta tesis para interpretarlos en este sentido, como por ejemplo la parábola del sembrador, la del grano de mostaza, la de la levadura o la de la semilla que crece por sí sola. En estos casos se decía, lo importante no es el crecimiento, lo que Jesús quería decir, en cambio, era, ahora hay una realidad humilde, pero pronto, de repente, aparecerá otra realidad. Es evidente que la teoría prevalecía sobre la escucha del texto. Fueron muchos los esfuerzos que se hicieron para trasladar a la vida cristiana contemporánea la visión de la escatología inminente, que para nosotros no es fácilmente comprensible. Bultmann, por ejemplo, lo intentó mediante la filosofía de Martin Heidegger. Lo que cuenta es una actitud existencial, una disposición permanente. Jürgen Moltmann, enlazando con Ernst Bloch, desarrolló una teología de la esperanza que pretendía interpretar la fe como una participación activa en la construcción del futuro. Entretanto, se ha extendido en amplios círculos de la teología, particularmente en el ámbito católico, una reinterpretación secularista del concepto de reino que da lugar a una nueva visión del cristianismo, de las religiones y de la historia en general, pretendiendo lograr así que el supuesto mensaje de Jesús sea de nuevo aceptable. Se dice que antes del concilio dominaba el eclesiocentrismo, se proponía a la Iglesia como el centro del cristianismo. Más tarde se pasó al cristocentrismo, presentando a Cristo como el centro de todo. Pero no es solo la Iglesia la que separa, se dice, también Cristo pertenece solo a los cristianos.
Así que del cristocentrismo se pasó al teocentrismo y, con ello, se avanzaba un poco más en la comunión con las religiones. Pero tampoco así se habría alcanzado la meta, pues también Dios puede ser un factor de división entre las religiones y entre los hombres. Por eso es necesario dar el paso hacia el reinocentrismo, hacia la centralidad del reino. Este sería, al fin y al cabo, el corazón del mensaje de Jesús, y esta sería la vía correcta para unir por fin las fuerzas positivas de la humanidad en su camino hacia el futuro del mundo. Reino significaría simplemente un mundo en el que reinan la paz, la justicia y la salvaguardia de la creación. No se trataría de otra cosa. Este reino debería ser considerado como el destino final de la historia. Y el auténtico cometido de las religiones sería entonces el de colaborar todas juntas en la llegada del reino. Por otra parte, todas ellas podrían conservar sus tradiciones, vivir su identidad, pero, aun conservando sus diversas identidades, deberían trabajar por un mundo en el que lo primordial sea la paz, la justicia y el respeto de la creación. Esto suena bien. Por este camino parece posible que el mensaje de Cristo sea aceptado finalmente por todos sin tener que evangelizar las otras religiones. Su palabra parece haber adquirido, por fin, un contenido práctico y, de este modo, da la impresión de que la construcción del reino se ha convertido en una tarea común y, según parece, más cercana. Pero, examinando más atentamente la cuestión, uno queda perplejo. ¿Quién nos dice lo que es propiamente la justicia? ¿Qué es lo que sirve concretamente a la justicia? ¿Cómo se construye la paz? A decir verdad, si se analiza con detenimiento el razonamiento en su conjunto, se manifiesta como una serie de habladurías utópicas, carentes de contenido real, a menos que el contenido de estos conceptos sea en realidad una cobertura de doctrinas de partido que todos deben aceptar. Pero lo más importante es que, por encima de todo, destaca un punto: Dios ha desaparecido, quien actúa ahora es solamente el hombre. El respeto por las tradiciones religiosas es solo aparente. En realidad, se las considera como una serie de costumbres que hay que dejar a la gente, aunque en el fondo no cuenten para nada. La fe, las religiones, son utilizadas para fines políticos. Cuenta solo la organización del mundo. La religión interesa únicamente en la medida en que puede ayudar a esto. La semejanza entre esta visión postcristiana de la fe y de la religión con la tercera tentación resulta inquietante. Volvamos, pues, al Evangelio, al auténtico Jesús. Nuestra crítica principal a esta idea secular utópica del reino era: Dios ha desaparecido. Ya no se le necesita, e incluso estorba. Pero Jesús ha anunciado el reino de Dios, no otro reino cualquiera. Es verdad que Mateo habla del reino de los cielos, pero la palabra cielo es otro modo de nombrar a Dios, palabra que en el judaísmo se trataba de evitar por respeto al misterio de Dios, en conformidad con el segundo mandamiento. Por tanto, con la expresión reino de los cielos no se anuncia solo algo ultraterreno, sino que se habla de Dios, que está tanto aquí como allá, que trasciende infinitamente nuestro mundo, pero que también es íntimo a él. Hay que tener en cuenta también una importante observación lingüística: la raíz hebrea malkut es un nomen actionis y significa, como también la palabra griega basileia, el ejercicio de la soberanía, el ser soberano, del rey. No se habla de un reino futuro o todavía por instaurar, sino de la soberanía de Dios sobre el mundo, que de un modo nuevo se hace realidad en la historia. Podemos decirlo de un modo más explícito: hablando del reino de Dios, Jesús anuncia simplemente a Dios, es decir, al Dios vivo, que es capaz de actuar en el mundo y en la historia de un modo concreto, y precisamente ahora lo está haciendo. Nos dice: Dios existe. Y además, Dios es realmente Dios, es decir, tiene en sus manos los hilos del mundo. En este sentido, el mensaje de Jesús resulta muy sencillo:
enteramente teocéntrico. El aspecto nuevo y totalmente específico de su mensaje consiste en que Él nos dice, Dios actúa ahora, esta es la hora en que Dios, de una manera que supera cualquier modalidad precedente, se manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo. En este sentido, la traducción reino de Dios es inadecuada, sería mejor hablar del ser soberano de Dios o del reinado de Dios. Pero ahora debemos intentar precisar algo más el contenido del mensaje de Jesús sobre el reino desde el punto de vista de su contexto histórico. El anuncio de la soberanía de Dios se funda, como todo el mensaje de Jesús en el Antiguo Testamento, que él lee en su movimiento progresivo que va desde los comienzos con Abraham hasta su hora como una totalidad, y que, precisamente cuando se capta la globalidad de este movimiento, lleva directamente a Jesús. Tenemos en primer lugar los llamados salmos de entronización, que proclaman la soberanía de Dios, una soberanía entendida en sentido cósmico universal y que Israel acepta con actitud de adoración. A partir del siglo VI, dadas las catástrofes de la historia de Israel, la realeza de Dios se convierte en expresión de la esperanza en el futuro. En el libro de Daniel, estamos en el siglo II a.C., se habla del ser soberano de Dios en el presente, pero sobre todo nos anuncia una esperanza para el futuro, para la cual resulta ahora importante la figura del Hijo del Hombre, que es quien debe establecer la soberanía. En el judaísmo de la época de Jesús encontramos el concepto de soberanía de Dios en el culto del Templo de Jerusalén y en la liturgia de las sinagogas. Lo encontramos en los escritos rabínicos y también en los manuscritos de Qumrán. El judío devoto reza diariamente el Shema Israel, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El rezo de esta oración se interpretaba como el cargar con el yugo de la soberanía de Dios. No se trata solo de palabras, quien la recita acepta el señorío de Dios, que de este modo, a través de la acción del orante, entra en el mundo, llevado también por él y determinando, a través de la oración, su modo de vivir y su vida diaria, es decir, se hace presente en ese lugar del mundo. Vemos así que la señoría de Dios, su soberanía sobre el mundo y la historia, sobrepasa el momento, va más allá de la historia entera y la trasciende, su dinámica intrínseca lleva a la historia más allá de sí misma. Pero, al mismo tiempo, es algo absolutamente presente en la liturgia, en el templo y en la sinagoga como anticipación del mundo venidero. Presente como fuerza que da forma a la vida mediante la oración y la existencia del creyente, que carga con el yugo de Dios y así participa anticipadamente en el mundo futuro. Precisamente en este punto se puede comprobar que Jesús fue un israelita de verdad y, al mismo tiempo, que fue más allá del judaísmo en el sentido de la dinámica interna de sus promesas. Nada se ha perdido de los contenidos que acabamos de ver. Sin embargo, hay algo nuevo que se expresa sobre todo en las palabras: está cerca el reino de Dios, ha llegado a vosotros, está dentro de vosotros. Se hace referencia aquí a un proceso de llegar que se está actuando ahora y afecta a toda la historia. Son estas palabras las que inspiraron la tesis de la venida inminente, presentándola como lo específico de Jesús. Pero esta interpretación no es en modo alguno concluyente, más aún, si se considera todo el conjunto de las palabras de Jesús, hay incluso que descartarla de plano. Eso se ve ya en el hecho de que los defensores de la interpretación apocalíptica del anuncio del reino por parte de Jesús, en el sentido de una expectativa inminente, pasan por alto, siguiendo su propio criterio, una gran parte de sus palabras sobre este tema, mientras que en otras tienen que forzar su sentido para adaptarlas. El mensaje de Jesús acerca del reino recoge, ya lo hemos visto, afirmaciones que expresan la escasa importancia de este reino en la historia. Es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Es como la levadura, una parte muy pequeña en comparación con toda la masa,
pero determinante para el resultado final. Se compara repetidamente con la semilla que se echa en la tierra y allí sufre distintas suertes, la picotean los pájaros, la ahogan las zarzas o madura y da mucho fruto. Otra parábola habla de que la semilla del reino crece, pero un enemigo sembró en medio de ella cizaña que creció junto al trigo y solo al final se la aparta. Otro aspecto de esta misteriosa realidad de la soberanía de Dios aparece cuando Jesús la compara con un tesoro enterrado en el campo. Quien lo encuentra lo vuelve a enterrar y vende todo lo que tiene para poder comprar el campo, y así quedarse con el tesoro que puede satisfacer todos sus deseos. Una parábola paralela es la de la perla preciosa. Quien la encuentra también vende todo para hacerse con ese bien, que vale más que todos los demás. Otro aspecto de la realidad de la soberanía de Dios, reino, se observa cuando Jesús, en unas palabras difíciles de explicar, dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos pretenden apoderarse de él. Metodológicamente es inadmisible reconocer como propio de Jesús solo un aspecto del todo y, partiendo de una semejante afirmación arbitraria, doblegar a ella todo lo demás. Tenemos que decir, más bien, lo que Jesús llama reino de Dios, reinado de Dios, es sumamente complejo y solo aceptando todo el conjunto podemos acercarnos a su mensaje y dejarnos guiar por él. Veamos con más detalle al menos un texto como ejemplo de la dificultad de entender el mensaje de Jesús, siempre tan lleno de claves secretas. Lucas y siguientes nos dice, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios vendrá sin dejarse ver, como espectador neutral, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está entre vosotros. En las interpretaciones de este texto encontramos nuevamente las diversas corrientes según las cuales se ha interpretado generalmente el reino de Dios, desde el punto de vista y la visión de fondo de la realidad propia de cada exegeta. Hay una interpretación idealista que nos dice, el reino de Dios no es una realidad exterior, sino algo que se encuentra en el interior del hombre. Pensemos en lo que antes oímos decir a Orígenes. En ello hay mucho de cierto, pero también desde el punto de vista lingüístico esta interpretación resulta insuficiente. Existe, además, la interpretación en el sentido de la venida inminente, que afirma, el reino de Dios no llega lentamente, de forma que se le pueda observar, sino que irrumpe de pronto. Pero esta interpretación no tiene fundamento alguno en la literalidad del texto. Por ello ahora se tiende cada vez más a entender que con estas palabras Cristo se refiere a sí mismo, Él, que está entre nosotros, es el reino de Dios, solo que no lo conocemos. Otra afirmación de Jesús apunta en esta misma dirección, si bien con un matiz algo distinto, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí, como en el texto anterior, el reino no consiste simplemente en la presencia física de Jesús, sino en su obrar en el Espíritu Santo. En este sentido, el reino de Dios se hace presente aquí y ahora, se acerca, en Él y a través de Él. De un modo todavía provisional, que habrá que desarrollar a lo largo de nuestro itinerario de escucha de la Escritura, se impone la siguiente respuesta, la nueva proximidad del reino de la que habla Jesús, y cuya proclamación es lo distintivo de su mensaje, reside en Él mismo. A través de su presencia y su actividad, Dios entra en la historia aquí y ahora de un modo totalmente nuevo, como aquel que obra. Por eso ahora se ha cumplido el plazo, por eso ahora es, de modo singular, el tiempo de la conversión y el arrepentimiento, pero también el tiempo del júbilo, pues en Jesús Dios viene a nuestro encuentro. En Él, ahora, es Dios quien actúa y reina al modo divino, es decir, sin poder terrenal, a través del amor que llega hasta el extremo, hasta la cruz. A partir de este punto central se engarzan los diversos aspectos, aparentemente contradictorios.
A partir de aquí entendemos las afirmaciones sobre la humildad y sobre el reino que está oculto, de ahí la imagen de fondo de la semilla, de la que nos volveremos a ocupar, de ahí también la invitación al valor del seguimiento, que abandona todo lo demás. Él mismo es el tesoro, y la comunión con Él es la perla preciosa. Así se aclara también la tensión entre el etos y la gracia, entre el más estricto personalismo y la llamada a entrar en una nueva familia. Al reflexionar sobre la Torá del Mesías en el Sermón de la Montaña, veremos cómo se enlazan ahora la libertad de la ley, el don de la gracia, la mayor justicia exigida por Jesús a los discípulos y la sobreabundancia de justicia frente a la justicia de los fariseos y los escribas. Tomemos, de momento, un ejemplo, el relato del fariseo y el publicano que rezan ambos en el templo, pero de un modo muy diferente. El fariseo se jacta de sus muchas virtudes, le habla a Dios tan solo de sí mismo y, al alabarse a sí mismo, cree alabar a Dios. El publicano conoce sus pecados, sabe que no puede vanagloriarse ante Dios y, consciente de su culpa, pide gracia. ¿Significa esto que uno representa el etos y el otro la gracia sin etos o contra el etos? En realidad, no se trata de la cuestión etos sí o etos no, sino de dos modos de situarse ante Dios y ante sí mismo. Uno, en el fondo, ni siquiera mira a Dios, sino solo a sí mismo, realmente no necesita a Dios, porque lo hace todo bien por sí mismo. No hay ninguna relación real con Dios, que a fin de cuentas resulta superfluo, basta con las propias obras. Aquel hombre se justifica por sí solo. El otro, en cambio, se ve en relación con Dios. Ha puesto su mirada en Dios y, con ello, se le abre la mirada hacia sí mismo. Sabe que tiene necesidad de Dios y que ha de vivir de su bondad, la cual no puede alcanzar por sí solo ni darla por descontada. Sabe que necesita misericordia, y así aprenderá de la misericordia de Dios a ser el mismo misericordioso y, por tanto, semejante a Dios. Él vive gracias a la relación con Dios, siendo agraciado con el don de Dios, siempre necesitará el don de la bondad, del perdón, pero también aprenderá con ello a transmitirlo a los demás. La gracia que implora no le exime de etos. Solo ella le capacita para hacer realmente el bien. Necesita a Dios, y como lo reconoce, gracias a la bondad de Dios comienza él mismo a ser bueno. No se niega el etos, solo se le libera de la estrechez del moralismo y se le sitúa en el contexto de una relación de amor, de la relación con Dios. Así, el etos llega a ser verdaderamente el mismo. El tema del reino de Dios impregna toda la predicación de Jesús. Por eso solo podemos entenderlo desde la totalidad de su mensaje. Al ocuparnos de uno de los pasajes centrales del anuncio de Jesús, el Sermón de la Montaña, podremos encontrar más profundamente desarrollados los temas que aquí solo se han tratado de pasada. Veremos sobre todo que Jesús habla siempre como el Hijo, que en el fondo de su mensaje está siempre la relación entre Padre e Hijo. En este sentido, Dios ocupa siempre el centro de su predicación, pero, precisamente porque el mismo Jesús es Dios, el Hijo, toda su predicación es un anuncio de su misterio, es cristología, es decir, es un discurso sobre la presencia de Dios en su obrar y en su ser. Veremos cómo este es el aspecto que exige una decisión y cómo, por ello, es el que conduce a la cruz y a la resurrección. En conclusión, esta narración nos muestra cómo Jesús, a través de su presencia y su obra, trae el reino de Dios al mundo de una manera nueva, sin poder terrenal, pero con un amor que llega hasta la cruz. Nos invita a la conversión y a seguirlo, reconociendo que la gracia y el etos se unen en su mensaje. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal Cristopedia para seguir profundizando en temas tan importantes. Que Dios te bendiga.